Aquel domingo habíamos sido citados mis dos hermanos y yo a una ceremonia para la que no estábamos de acuerdo, pero debíamos ir. Era nuestra obligación, pese a que no aceptábamos que mi padre se fuera a casar con una mujer 30 años menor que él. Nuestra presencia a la ceremonia nos brindaba y nos mantenía dentro de la posibilidad de que cuando el gran don Javier Ramos muriera, nos pudiera hacer partícipes en su testamento y pudiéramos heredar algo. Al ser yo el mayor, mi padre por naturaleza me había prometido incluirme para heredar el control de su empresa y de la mayoría de sus posesiones, a cambio de que yo prometiera seguir sus pasos. Para mis hermanos quedaría lo demás, que seguro tendrían que compartir con Graciela, la futura esposa de mi padre, quien llevaría el apellido Ramos y que era una idea desagradable para nosotros. En fin, aquel día yo terminé de vestirme. Me puse un traje que mandé a hacer a la medida. Me puse perfume. Me aseguré de ir muy presentable. Así también mi esposa Elena se encargó de verse increíble. Elena y yo teníamos poco de habernos casado. Yo estaba muy enamorado. Elena fue la mujer que me hizo sentar cabeza y que me ayudó a encaminarme y a desarrollarme como todo un hombre. Y es que antes de su llegada a mi vida, todo era excesos y perder el tiempo con falsas amistades. Cuando por fin llegamos a la iglesia, había decenas de invitados de la familia y amigos muy cercanos a mi padre. Por su deseo, la celebración se llevaría de manera muy reservada. Él no quería gorrones o gente que solo fuera a alimentar el morbo para después esparcir chismes de que mi padre, el gran Javier Ramos, se estaba casando con una mujer a la que le doblaba la edad y de la que todos decían que solamente estaba en búsqueda de su dinero. No sé qué le molestaba a mi padre. Aquello no parecía ser mentira, pero también mi papá estaba en búsqueda de la belleza de aquella mujer, de su energía jovial. Y es que después de que mi madre murió, mi padre se relacionó con mujeres mucho más jóvenes que él. Quizá eso le daba la percepción de que él aún era joven y fuerte. Él tenía un miedo a la vejez y a la muerte. Eso le impedía tener una esposa de su edad, es lo que pienso. A como fuera, Graciela era una mujer que desde que uno la miraba, la contemplaba, se dejaba sentir la oscuridad que había en su alma. Ella no era una mujer simpática, era muy seria, amargada, pero eso sí, poseía una belleza hipnotizante que mi padre no pudo resistir. Ella tenía unos ojos profundos de color miel que endulzaban el alma, una figura que había forjado en los años que trabajó como modelo, una voz muy seductora y un gran intelecto tras haber estudiado un posgrado en finanzas. Graciela era dominante, fuerte de carácter, era tan igual a mi padre que me vino a la mente la idea de que ellos tendrían un matrimonio duro, conflictivo y, por supuesto, de corta duración, resultando así en pérdidas económicas considerables para mi padre. Hasta eso él decidió que su unión se diera por bienes separados. Pero Graciela no era de las que se quedarían de brazos cruzados en caso de divorciarse, y sobre todo porque mi padre tenía la estúpida idea de tener un par de hijos con ella. Eso lo pondría de rodillas ante la ley y ante su mujer, y le obligaría a brindarle una mensualidad bastante jugosa. Mi padre a veces decía estupideces, pero a él no se le podía aconsejar. Él creía saberlo todo, era orgulloso. Durante la celebración se le veía muy contento, y a Graciela también. Ese era su día, y mis hermanos y yo nos mantuvimos en la línea del respeto. No es que nos lleváramos mal con Graciela, simplemente no nos sentíamos cómodos en su compañía. Ya antes mi padre había intentado formalizar con otras chicas para casarse, pero al final algo siempre salía mal. Por eso tampoco nos gustaba involucrarnos sentimentalmente con sus amores, porque de un día para otro todo podría terminar. Además, no era fácil asimilar la idea de tener una madrastra tan joven, una que fuera de mi edad. Era muy raro aquello. La fiesta terminó y mientras los novios tomaron un avión para pasar unos días en las playas de Hawái, Elena y yo nos fuimos a casa para descansar. Los siguientes días para mí serían pesados, dado que yo cubriría a mi padre en la oficina y serían jornadas muy pesadas.
Después de aquella semana de vacaciones, mi padre regresó a trabajar. Él ya se había instalado en su casa con su nueva esposa y habían iniciado por fin su vida juntos. Cuando vi a mi padre entrar a su oficina, lo vi muy raro, preocupado. Él se puso a trabajar en silencio y en un momento que debía yo consultarle algo, acudí a su oficina, pero justo antes de entrar, escuché que él estaba llamando por teléfono con su notario. Estaban hablando acerca de hacer algunas modificaciones al testamento. El tono de voz de mi padre denotaba una calidad de urgencia que me llenó de intriga, de incertidumbre. Entré de inmediato a la oficina esperando escuchar algo más, pero mi padre en eso colgó. Le incomodó quizá que yo estuviera presente, pero quedó de verse en una cita con el notario para hacer aquellos arreglos. Yo le pregunté que si se encontraba bien. Yo lo veía mal, algo preocupado. Se le veía empalidecido y eso no me gustaba para nada. Mi padre, al saber que yo había escuchado todo, me pidió que me sentara y empezó a decir que algo había ocurrido durante el viaje de luna de miel. Dijo que en cuanto llegaron a su destino, él y Graciela, después de un par de horas de andar caminando, mi padre se puso muy mal, como si le fuera a dar un infarto. Afortunadamente la cosa no fue tan grave, pero los médicos que lo atendieron le hicieron estudios y le detectaron un problema en el corazón, el cual le recomendaron atender en cuanto regresara a México. Y él un día antes se había hecho unos chequeos. Los médicos le indicaron que debían ingresarlo a cirugía a la brevedad, la cual sería muy riesgosa. Esa es la razón por la que se sentía comprometido a modificar su testamento. A mí no me hacía gracia lo que estaba pasando. Yo quería mucho a mi padre, pero más allá de lo que le pudiera ocurrir, no me gustaba para nada la idea de tener que compartir lo que él dejaría en herencia con Graciela. Seguramente por la premura de lo sucedido, mi padre le extendería una parte mayor a lo que ya se tenía pensado. A mi padre lo programaron para la cirugía, y días antes me llevé la sorpresa de mi vida al ver que en la empresa ya estaban capacitando a su bella esposa para tomar el cargo como su asistente. Algo no andaba bien. Mi padre no me diría nunca cómo modificaría su testamento, ni qué estaba pasando con Graciela. Pero lo que sí sé es que ver a mi padre haciendo todos aquellos movimientos era como verlo preparar el terreno de su muerte, como si estuviera asumiendo que la cirugía no saldría bien y él perdería la vida. Una semana después, ya todo listo para la operación, mi padre entraría a un quirófano del que ya no salió vivo. La operación tuvo una extraña complicación. Esto llevó a que la cirugía fracasara. Los médicos de inicio habían pronosticado que todo saldría bien, que el procedimiento era seguro. Sin embargo, las circunstancias a veces no conspiran a favor, así como en el caso de mi padre. Es como si algo sobrenatural hubiera decidido que mi padre debía morir. Se los digo así porque durante la cirugía, el quirófano se quedó sin energía. Eso sonará absurdo sabiendo que todo el hospital seguía funcionando con normalidad y que había energía de respaldo. Sin embargo, en ese momento, y justamente en el quirófano, es el único espacio donde se fue la energía del hospital. Los técnicos revisaron de inmediato las instalaciones, las fuentes de poder, los generadores alternos, y todo estaba en perfecto estado. No había explicación para que en el justo momento que mi padre era intervenido, las cosas hubieran estado por naturaleza en su contra, como si Dios, con su ira divina, hubiera decidido que ese era el momento para mi padre de morir. O peor aún, pensar que alguna fuerza oscura intencionalmente haya ido a recoger el alma de mi padre, a causa de un mal deseo o de un ataque de entidades oscuras, guiadas u ordenadas por una persona que quería ver a mi padre muerto. Todas estas reflexiones ocurrieron mucho después en mi cabeza, pero esa noche que mi padre murió, la situación fue distinta. Yo simplemente creí que por aquel apagón los aparatos dejaron de funcionar y eso llevó a mi padre a la muerte. Y sobre todo, llevó a la familia a hundirse en un fuerte dolor. Dimos un funeral con mucha gente. Había gran consternación por la pérdida de mi padre. Eso fue algo que no se esperaba que ocurriera tan pronto,
A él todavía le quedarían varios años de vida. Con aquello llegaría días después la lectura del testamento del gran Javier Ramos. Mis hermanos, Graciela y yo fuimos citados para aquello. El abogado, al leer la carta final de mi padre, nos hizo saber cambios muy notables en su decisión y que habían sido actualizaciones hechas días antes de su muerte. Aquello declaraba que tanto Graciela y yo seríamos ambos los dueños de la empresa de mi padre y compartiríamos la mayor responsabilidad heredada por él. Por otra parte, la casa principal quedaría a nombre de Graciela, su esposa, y a nosotros nos repartirían las otras posesiones que el viejo tuvo en vida, algunas otras casas más chicas, algunos terrenos y otros pequeños negocios. No quedé contento con aquello, mis hermanos tampoco. No era posible que una mujer extraña llegara y de un día para otro se quedara con la mayor parte del patrimonio. Algo estaba muy raro. No entiendo cómo mi padre cambió de opinión en tan poco tiempo, porque su idea original era no dejarle nada a Graciela, o bueno, solo lo mínimo, pero de eso, a darle lo más valioso que él tenía, me hacía sospechar que las cosas andaban mal con Graciela, y algo ella tenía bajo la manga para intentar apoderarse de todo lo que teníamos. Por su carácter y por su forma de ser, no dudaría de que así fuera. Con esto comencé a tener más relación con ella. Ella se fue preparando para trabajar. Graciela aprendió muy rápido todos los procesos financieros y comenzó a cautivar a los inversionistas con sus ideas, pero sobre todo con su belleza. Parecía que Graciela me estaba haciendo a un lado. Ella ya no me necesitaba. Era competitiva, fuerte, pero hasta eso se había mantenido muy respetuosa conmigo. Nos tomó un par de meses adaptarnos al trabajo que hacía mi padre, y tuvimos que pasar mucho tiempo encerrados juntos en las oficinas. Tuve que hacerle muchas visitas también a su casa, porque había muchos asuntos que atender. Esta última situación, como era de esperarse, me trajo problemas con mi esposa Elena, celos sobre todo. Ella tenía miedo de que Graciela fuera a tentarme, y sobre todo de que yo cayera en sus encantos. Y no era para más que su belleza lograra volver insegura a otras mujeres, porque Elena sucumbió fácilmente hasta eso, y eso que mi esposa era muy bella también. Elena no creía que nuestras juntas fueran solamente de trabajo, así que hubo varios pleitos a causa de eso. A mí de inicio no me agradaba mucho reunirme con Graciela, pero era mi deber, así que no tenía otra opción. Yo comencé a beber un poco de alcohol en esos tiempos. El estrés era bastante. Graciela fue cómplice de ese gusto que yo estaba desarrollando. A ella también le empezó a gustar la bebida. Ella cortésmente me regaló en varias ocasiones algunas botellas de whisky de muy buena calidad que juntos bebíamos en nuestras juntas. Mi vida era un caos. Por una parte, el exceso de trabajo y responsabilidad estaban acabando con mi matrimonio, y por otro lado, algo más estaba ocurriendo. Conforme fui descubriendo lo que había en la mente de Graciela, su sensibilidad, su carisma oculto que tenía tras esa máscara de villana de mi historia, admito que fui perdiendo terreno. Ella se fue metiendo en mi mente, en mi corazón. Graciela comenzó a tener atenciones conmigo, atenciones que antes no tenía. Ella me regalaba cosas, se comportaba muy servicial, madura, comprensiva. Todo lo que yo no tenía en casa, lo fui poco a poco encontrando en ella. Me reconfortaba pensar en que Graciela fuera tan inteligente. Ella me dijo un día algo que me dejó helado y que me cautivó como nunca antes nada lo había logrado. ¿Sabes, Armando? Me he preguntado siempre, ¿cuál es el futuro de esta empresa? Bien dicen que dos cabezas piensan mejor que una, pero es una realidad que eso solo es cierto cuando esas dos mentes comparten un mismo propósito. ¿Te has preguntado alguna vez, Armando, si tú y yo lo tenemos? Te he analizado bien estos días y he llegado a pensar que tu vida carece de un sentido. Y debes saber que para todo absolutamente lo que hacemos en la vida es necesario un propósito. Si te preguntas por qué te lo digo, es fácil. Si tienes un propósito, es que entonces lograremos despertar una motivación, y con esto la acción, que es con la que llegarán posteriormente los frutos.
y con estos últimos se puede alimentar nuevamente el propósito inicial y desarrollar las semillas para muchos otros propósitos más. La vida es mucho más profunda de lo que piensas, Armando. Me gustaría que un día logremos compartir esa visión de lo que es este negocio. O si no, por el bien de me gustaría que uno de los dos venda su parte al otro, y así la empresa pueda pasar a manos del más fuerte. Sé que eres maduro y entenderás lo que te he dicho. Veo en ti muchas cualidades, casi como las que tenía tu padre, que Dios tenga en su santa gloria. Incluso a veces que te veo, siento que lo veo a él. Ustedes se parecen tanto. Yo escuchaba a Graciela decirme aquello, y no negaré que algo dentro de mí se encendió, me hizo perder el control, y no podía dejar de escucharla. Ella era tan sabia y tan hermosa. Recuerdo que Graciela se acercó a mí y tomó el vaso de whisky. Me lo colocó con sus manos en mi boca, y cuando lo bebí, ella acercó sus labios a los míos y me comenzó a besar para saborear un poco de la bebida también. Sus labios tenían una consistencia perfecta, una suavidad que me transmitía una energía especial y que alimentaba un fuerte deseo que estallaba dentro de mí con tanta fuerza que salió de mi cuerpo y me llevó a tomar a Graciela. Me levanté y la abracé, la recargué sobre el escritorio y con mis manos le levanté la falda, acaricié sus piernas, su cadera, también su espalda y su pecho. Ella estaba entregándose a mí y yo no me pude negar. Eso jamás pasaría por mi cabeza, pero ya lo estaba viviendo. Es como si un deseo reprimido por ella hubiera salido y yo tenía una hambre muy fuerte de sus caricias, de su piel. Me sentí con una fuerza tal que le rompí la blusa y su cuerpo quedó al descubierto y a merced de mis labios y de mis caricias. Con aquello comprobé por qué mi padre había caído rendido ante aquella mujer que, más que ser bella e inteligente, era irresistible. Graciela me miraba retándome a que le hiciera el amor justo ahí en la oficina. En fin, que no había nadie más, nadie nos vigilaba, y si lo hubiera, sé que con el deseo que sentíamos, tampoco nos hubiera importado. La hice mía como a nadie antes. No había palabras para describir aquella majestuosa experiencia. Yo probé el cielo de sus labios y la gloria celestial en su cuerpo y en las caricias. Y aunque sabía yo que eso estaba mal, que era pecado, y que iba en contra de la lealtad que le juré a Elena cuando nos casamos, admito que los encantos de Graciela Ramos eran algo que yo no podía controlar. A raíz de eso, la bella viuda de mi padre y mi propia madrastra pasó a ser mi amante y quien se robaría completamente mi atención y mi corazón. Me fui volviendo a una persona fría, calculadora, distante de Elena, y con el tiempo, sin misericordia, le pedí el divorcio. Le hice saber que estaba yo enamorado de Graciela y le destrocé el corazón, cosa que no me importó. Mis hermanos me desconocían. Mientras tanto, yo estaba entregado al encanto de Graciela. Me gustaba mucho su compañía, su expresar, y estar en la cama con ella era increíble. Mis instintos estaban dominados por ella. Yo le propuse incluso que nos casáramos, pero ella me paró en seco argumentando que deberíamos ir más lento, ir con la cabeza un poco más fría, porque había negocios entre nosotros que deberían estar resueltos antes de poder formalizar nuestra relación. Tuve que esperar. Fue difícil, pero aún así, yo la pasaba gran parte del tiempo encerrado con ella en el cuarto bebiendo, disfrutándonos, amándonos. Pero aún con todos esos sentimientos que yo le entregaba, Graciela guardaba algo para sí. Ella no era como yo, que le daba todo. Ella era celosa con ciertos espacios de la casa y no me permitía entrar, sobre todo una de las habitaciones a las que antes todos teníamos acceso. Ella argumentaba que ese era su despacho, y ahí solo podían entrar ella y sus demonios. Yo tomaba a risa esos comentarios que ella me decía, pero un día, mientras ella dormía, yo recordé que mis hermanos y yo conocíamos algunos trucos para abrir ciertas puertas de la casa, incluida la que daba a la supuesta oficina de Graciela. Al entrar sin que nadie me observara, me deslumbré de contemplar unos cirios negros que posaban ante un cuadro de arte muy viejo, en el que se veía una especie de demonio.
sobre el piso y también como si fuera una especie de ofrenda. Había algunas vasijas negras y cenizas de algo parecido a papel que se había quemado sobre estas quizá minutos atrás. Ahí caí en cuenta de que Graciela era una especie de bruja. Jamás me lo habría esperado, pero salí muy rápido de ahí, tratando de no dejar huella de mi paso por esa habitación. Así que regresé rápido a la cama. No sabía qué pensar, qué hacer. En las noches siguientes todo iba con normalidad. Una ocasión estábamos Graciela y yo en su habitación, recostados platicando y bebiendo un poco. Los ánimos y la pasión se comenzaron a desatar entre nosotros y nos dejamos envolver en un mar de pasión y caricias. Estábamos haciéndolo con la misma intensidad como la primera vez, pero algo fue distinto. De pronto sentí que algo nos observaba en la habitación, algo que no era de este mundo, porque incluso me tocó ver un par de sombras que se ocultaban tras las cortinas, tras los muebles. Sentí que me desconcentré y Graciela lo notó. Vio mi cara de asustado, de angustia. Ella al verme así me dijo: «Te has estado metiendo en terrenos que no conoces, Armando, y eso te puede traer problemas a futuro. Así que ándate con cuidado. Cuida bien hacia dónde te llevan tus pasos. No indagues en las cosas que no comprendes y respeta el espacio de los demás». Esa noche me levanté de la cama asustado, sorprendido de lo que me decía Graciela. Ella no tenía forma de saber que yo había entrado a su oficina. Sin embargo, ella se enteró y me lo había estado guardando todos esos días. Pero lo que me preocupaba era que me fuera a hacer daño con todo aquello. Me incomodé tanto que le dije a Graciela que iría al baño y después me iría a mi casa. Argumenté que me sentía mal. Cuando salí del baño, Graciela estaba más tranquila. Ya me estaba esperando con un trago de whisky y me pidió que nos relajáramos, que bebiéramos un poco. Yo accedí a tomar aquel whisky. Le di un trago y me senté en la cama para intentar despedirme y salir de ahí, cosa que no logré, porque en un abrir y cerrar de ojos perdí el conocimiento. Cuando desperté no sabía cuánto tiempo había pasado, pero amanecí en la cama de mi casa. No tenía explicación para ello. ¿Cómo pude haber llegado hasta allá? Me dolía la cabeza y sentía un fuerte mareo. Vi que eran las 6:30 en el reloj, así que me levanté apresurado para bañarme y para salir a la oficina. Y al llegar, pasó algo que jamás en la vida me lo hubiera esperado. Mi oficina estaba cerrada con una chapa nueva. No había manera de entrar. Además, había algunas cajas con mis cosas, como si yo hubiera sido despedido. Fui de inmediato a buscar a Graciela para pedirle una explicación, y al recibirme ella me dijo: «Veo que ya te enteraste de lo que está pasando, pero siéntate, no te angusties, te daré los detalles». Graciela me aventó unos folders a la mesa y me pidió que los revisara, mientras me decía: «Anoche en tu casa, tú me firmaste estos documentos y me cediste tu parte de la empresa. Me nombraste única dueña del total de este negocio. Míralo, obsérvalo por ti mismo». Yo tomé los papeles y los revisé. Aquello era real. Incluso tenía mi huella digital anexada a la firma que hice. Yo le pedí a Graciela que me explicara qué había pasado. Ella me dijo que yo de mi puño y letra le puse mi firma y la huella también. Y también agregó: «Ya te lo había dicho, Armando, hay mucha debilidad en ti. Sueles ser muy instintivo y eso te ha costado el más alto precio. Fuiste débil ante mí, ante tu peor enemiga. Te confiaste demasiado, porque era muy claro que yo llegué a tu familia para quedarme con todo. A mí no me gustan las migajas. ¿Tú crees que me iba a conformar con tan poco, a cambio de soportar al asqueroso viejo de tu padre? Eso jamás. Ahora toma tus cosas y vete, Armando. Espero hayas hecho ahorros porque los necesitarás para iniciar de nuevo». Yo quería matarla ahí, ahorcarla, hacerla sufrir, pero el personal de seguridad me sacó del lugar. Me sentí humillado, frustrado, me sentí como una basura. Pero jamás pensé en quedarme con los brazos cruzados. Yo sabía que Graciela me había hecho alguna brujería y no quería que yo la descubriera. Por eso me hizo esa mala jugada. Se cansó de divertirse conmigo. Ahora se había sacado su peor cara. Cuanto antes yo debía buscar quien me ayudara a quitarme todo ese mal.
Me sentía con miedo de compartir lo que me había pasado con alguien, porque seguro sería objeto de burlas. Pero aún así, yo no tenía a alguien de confianza, lo cual era peor. Por mis propios medios encontré a una mujer que hacía trabajos de chamanería y curaciones del cuerpo y del alma. Para llegar a ella tuve que caminar por la sierra un par de horas. Y al llegar con ella, me impresionó la sabiduría con la que hablaba. Ella me hizo algunos rituales, me rezó, me dio a beber brebajes. Además, al contarle sobre Graciela, la curandera me dijo que ésta me hizo un amarre dándome detalles y bebidas, que por eso es que yo caí enloquecido con ella, por eso perdí la razón y el corazón. Me dijo que esa maldita mujer fue quien hizo un trabajo de brujería para que las cosas salieran mal en el quirófano y mi padre muriera en la cirugía. La mujer me afirmó que Graciela ya tenía todos los movimientos orquestados, tal y como si de un tablero de ajedrez se tratara. Me dio mucha ira, y la curandera lo notó. Ella me dijo que ese sentimiento era malo para mí, que podría matarme de no saberlo canalizar. También me hizo saber que para detener a Graciela sería necesario acabarla de raíz, porque de otro modo ella estaba bien protegida. Ella no podría ser fácilmente atacada con magias para dañarla o para perjudicarla. La única manera que había era realizar una magia definitiva que la terminara y la borrara de este mundo. Yo, con la rabia que sentía, acepté la propuesta de la mujer y llevamos a cabo aquel trabajo de brujería. La curandera preparó una bolsa negra y pequeña en donde metió varias cosas de Graciela que yo le llevé, y me pidió que en mi camino de regreso a casa, al caminar por la sierra, buscara algún punto donde enterrar aquello, y me pidió también que le colocara una señal de cruz con unas ramas que ella me entregó, todo para que la brujería sellara bien. Hice todo al pie de la letra, no me salté ni un solo paso. Por primera vez yo tenía fe en algo, y al terminar aquello, regresé a casa a descansar, a dormir por muchas horas. Toda aquella experiencia fue muy fuerte y desgastante. Además, necesitaba reponer energías para comenzar de nuevo, organizar mi dinero, mis estrategias, retomar mi vida. Tenía que dar explicaciones a mi familia, un sinfín de cosas que me aguardaban. Tuvieron que pasar varios días para que yo viera los resultados. Yo imaginé que Graciela tendría una muerte lenta y dolorosa. Eso yo le deseaba. Sin embargo, no fue así. Su muerte fue rápida, pero no por ello menos horrible. Una tarde, una noticia en los diarios traería la novedad de que una avioneta se había estrellado en la sierra, muy cerca de donde visité a la curandera, y justo en el lugar en donde yo coloqué aquel trabajo que hicimos con la magia negra. Ahí donde lo enterré, ahí murió Graciela. Jamás pensé que ese sería el punto donde Graciela, o lo que quedaba de ella, se despediría de este mundo. Al estrellarse la avioneta que iba con rumbo a un estado vecino, por extrañas causas el piloto perdió el control y la avioneta se impactó en aquel lugar y se comenzó a incendiar. Graciela perdió la vida en el golpe y su cuerpo quedó reducido a cenizas. Solo quedaron sus joyas asentadas sobre el polvo de lo que una vez fue ella. No me daba culpa de lo que le pasó. Ella se lo buscó. Ella se metió con mi familia y conmigo también. Por ello deseo que su alma arda en el infierno, que se pudra por los siglos de los siglos. Por mi parte, yo, como advertencia de la curandera, sé que un día pagaré lo que hice, pero no me da miedo morir. Estoy consciente de mis actos, y cuando Dios quiera recogerme estaré listo. Prefiero eso a saber que viví como un cobarde, que se quedó sin hacer nada después de que destruyeron a su familia. Pero en fin, ahora que ustedes conocen la historia y la han escuchado, son quienes tienen la última palabra.